Buenos días, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta enseñanza, ya estamos en la séptima parte. Comenzamos a desarrollarlo. Hemos venido con introducción, pero ya comenzamos a desarrollarlo a partir de hoy. Vamos a dar algún pequeñito repaso para que podamos mantenernos en el contexto. Es muy importante, hermanos, entender la palabra. Es que todo está en entender. Cuando uno no entiende el propósito del llamado del Señor para nuestra vida, nosotros simplemente vivimos como unos religiosos. Algunos se vuelven legalistas, otros se vuelven liberales, hermanos, libertinaje. Pero Dios nos llama a estar en un equilibrio, pero siempre comprometidos con Él, comprometidos con el reino, comprometidos con su amor, comprometidos con sus propósitos. Entonces, muy importante siempre entender. Y estamos enfocados en entender esta parábola, porque claramente el Señor dice en Mateo 13:34 de que el Señor siempre les habló por parábolas, y dice, y sin parábolas nunca les habló. Entonces es muy claro a quién debemos creerle, hermanos. Si al hombre, no importa el pastor que sea, no importa eso, somos simplemente seres humanos limitados. Por mucho que estudiemos, solo es eso, estudio. El único que puede dar revelación es el Espíritu Santo de Dios, y a través de su palabra, para que la palabra sea rema. Nosotros únicamente damos información, eso téngalo seguro. Entonces es muy importante que usted y yo tengamos claro a quién hay que creerle. Si hay alguna duda, a quién hay que creerle, si a Dios, a su palabra o al resto. Es muy importante. Y para eso necesitamos entender a Dios, alguito de Dios, porque la verdad es que he estado meditando mucho en todas estas cosas que están pasando y lo que pasa en Estados Unidos, y la verdad, cómo hemos menospreciado al Señor, cómo hemos minimizado la santidad de Dios, el poder de Dios, cómo hemos degradado al Señor, al punto que muchísimos pastores, todos los que son pro Israel, y casi que el resto de pastores, lo he escuchado mucho, han sido pro Trump, presidente Trump de Estados Unidos, que porque ayuda en algunas cosas a la iglesia del Señor. El Señor dice, ¿a qué me compararéis? ¿O a qué me estás comparando? ¿Y a qué me estás haciendo semejante? Dice en Isaías. Como si que el Señor necesitara la ayuda de algún ser humano. Si la Biblia dice que nosotros somos como el polvo, o como la flor que hoy es y mañana está marchita. Entonces Dios no necesita la ayuda de nadie, Él hizo todo. Mientras no entendamos esto, vamos a seguir minimizando y degradando la santidad de Dios, el poder de Dios, la autosuficiencia de Dios. Por eso uno de sus nombres es el Shaddai, el autosuficiente, el todopoderoso, el que no necesita nada de nadie. Y mire cómo, exaltando, por ahí escuché a un rabino mesiánico que ama al Señor Jesucristo. Me gusta él. Y él decía de que si Trump no ganaba la presidencia, yo tengo el video, que cosas terribles vendrían no solamente para Estados Unidos. O sea, como que si Dios dependiera de un hombre que le han contabilizado más de 8,000 mentiras, del hombre más soberbio que puede existir hoy en día en el planeta Tierra. Yo mismo iba a votar por él. Si hubiese podido, hubiese votado, igual que mi esposa. ¿Por qué? Porque lo veía en una perspectiva mejor que este otro señor, que es muy liberal y que tiene muchos problemas con las cosas de Dios.
pero no porque fuera de ayuda para Dios o de ayuda para la iglesia de Dios. No hay forma de que nadie le pueda ayudar a la iglesia del Señor. El Señor tiene unos propósitos establecidos. Entonces, muy importante, porque casi todos ya hoy en día están sacando profecías de lo que va a venir al mundo sin Trump. ¿Cómo le parece? Entonces, todo eso por una sola cosa, por falta de entendimiento. Lo mismo lo que estamos estudiando, lo mismo el libro de Apocalipsis, lo mismo los diferentes libros proféticos escatológicos. Falta de entendimiento casi que total en nosotros. Entonces, eso es muy grave, hermanos, porque Dios no necesita de nadie. El hombre más soberbio que hay en el planeta Tierra, más altivo, se fue en contra de las mujeres, se fue en contra de los negros, se fue en contra de los latinos, se fue en contra de los pobres. Qué terrible. Y la gente dice que apoyando eso. No, él sale, entra el otro, va a ver esa presidencia que entra, va a ser mejor que la de él. ¿Por qué? Porque si no son mejores, en 4 años lo sacan. Entonces, por regla de 3 tienen que ser mejores. Y la gente enfocando todo en una economía, donde dice Dios que no podemos servir a 2 señores, a Dios y a las riquezas. Y todos enfocados en eso. Entonces, muy importante, hermano, no quiero hablar de política, simplemente estoy haciendo una acotación, porque la iglesia se ha enfocado por ese lado. Y la iglesia se fundamenta en lo que dicen las noticias y no en lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo por falta de entendimiento. Entonces, nosotros nos estamos enfocando en entender y en conocer, como dice el Señor. Y ya estamos entonces en el rico y Lázaro y su perspectiva escatológica, o sea, de los acontecimientos, de los últimos acontecimientos, o de los acontecimientos de los últimos tiempos, de los últimos tiempos de algo que el Señor tenía programado, no del universo. Nada que ver. Entonces, vamos a comenzar y vamos, para que continuemos con esta, estamos en la número 7. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Dios mío. Síguete glorificando, Señor, en entendimiento para la vida de mis hermanos y para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias, Maestro Espíritu Santo de Dios. Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Ya sabemos que aquí hay 2 fundamentos para poder entender esto: púrpura y lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Claro, les sobraba de todo a ellos. Había también un mendigo llamado Lázaro, que tipifica a los pobres de Israel, al pueblo pobre, pero no pueblo pobre de dinero solamente. Pobre porque el Señor había profetizado siempre de que el pueblo recibiría la ley, la palabra de Dios de la boca de los sacerdotes y de los hombres de Dios, y ellos no lo hicieron. Les quitaron la llave de la ciencia de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, que estaba a la puerta del rico lleno de llagas. Claro, que más llaga que la ignorancia de no poder acercarnos a Dios porque no lo conocemos, y además que nos dan una palabra que antes nos aleja del Señor, como la que le dieron ellos. Que más llagas que eso. Una llaga física no lo lleva a uno al infierno, pero una llaga espiritual lo condena. A eso se refieren, no a otras, más llagas de enfermedades. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Claro, ellos tenían absolutamente todo, como dice Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Tenían la ley, tenían los profetas, tenían las promesas, tenían al Mesías, tenían los pactos, tenían la gloria, todo. Y al pueblo lo pusieron a aguantar hambre, lleno de llagas el pueblo. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mire que no dice que murió el mendigo que era convertido, que era hijo de Dios, sino un mendigo. Pero el Señor está profetizando sobre algo, y hoy vamos a entender algo muy profundo y muy tremendo. Entonces fue llevado, eso es lo que está diciendo el Señor, en una parábola o como un símil, una figura, un lenguaje figurado. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces, murieron los dos, que no dice la Biblia nada acerca de su vida espiritual de ninguno de ellos. Sí, la vida define algo muy claro y muy tremendo, que eso sí lo condena a uno. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el infierno, porque está lleno de llamas, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces
El rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Pidió misericordia en el infierno. Y envía a Lázaro, al muerto Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pues, o sea, sabemos que está en el infierno. Es una parábola. El Señor no está diciendo que hay un infierno ahí todavía. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Aquí no está diciendo que los ricos, porque pasaron bueno y tuvieron muchos banquetes, van para el infierno, y los pobres van para el cielo, porque entonces no necesitamos de Cristo, ni de la sangre de Cristo, ni de la palabra profética, no necesitamos de Dios. Simplemente sea pobre y va para el cielo, y sea rico y va para el infierno. Eso es lo que nos han enseñado siempre, hasta el día de hoy, en casi todos los púlpitos. Además de todo esto, una gran cima, ¿qué tan grande será esa cima? Que separa al uno, es una cima que separa, que significa o proyecta la separación entre el infierno y el cielo, entre la separación eterna de Dios y la comunión eterna con Dios. ¿Cómo será de grande esa cima? ¿Qué tamaño tendrá? ¿Qué identifica esa cima que es la que permite que haya unos en el infierno y otros en el cielo? Ya nosotros lo vimos en la enseñanza pasada. Muy importante. Una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de aquí pasar allá. Obvio, una vez que murió ya no hay nada que hacer. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Ojo que ya no se puede hacer nada, porque hay una gran cima, y claramente en la parábola el Señor dice que Abraham le dice al rico de que ya no se puede pasar ni de aquí para allá ni de allá para acá. Sin embargo, otra enseñanza en donde dicen de que Jesucristo fue y le predicó, fue a los infiernos y bajó y les predicó, y entonces que fue llevada cautiva a la cautividad y que se llevó un poco para el cielo. Eso está contradiciendo lo que está diciendo el Señor aquí a través, usando el nombre de Abraham, ¿ok? Pero todo eso es parte de esta enseñanza, así que tengamos paciencia, sino que es que, ay hermanos, por falta de conocimiento estamos mal, graves, y de entendimiento, peor. Y lo digo por usted y lo digo por mí, por cualquiera, hermanos. No nos jactamos de nada, pero si queremos la verdad, si queremos entender. Entonces le digo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea que, ya que no puedes enviar, mira quién está diciendo que envíe, ya que no puedes enviar a Lázaro a que se moje el dedo. Imagínese uno mojarse el dedo y estando en el cielo, y de aquí a que llegue al infierno, porque hay una gran montaña, imagínese para pasar a esa gran montaña, cómo estará el dedo de seco, y además cuando llegue a las llamas, cómo estará. Pero ya que no puede venir aquí a traer agua en un dedo para mojarme los labios, entonces a ese mismo Lázaro, así muerto como está, enviarlo a la casa de mis hermanos, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ya hemos definido claramente por la Biblia de que los 5 hermanos son las otras 5 sectas, además de la farisea. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos, verso 29. Vamos a entender el contexto de Lázaro y el rico, el contexto. Si no entendemos el contexto, vamos a seguir usando diferentes versículos descontextualizando la Biblia. ¿Ok? Entonces dijo, miren las veces que se menciona, ya va una, Moisés y los profetas. Entonces dijo: no, Padre Abraham, o sea, no Moisés y los profetas. La negativa se da contra Moisés y los profetas, o sea, segunda mención aquí. Así no lo mencione, intrínsecamente el no representa la ley y los profetas. No, la ley y los profetas, Padre Abraham, no, eso no palabra de Dios. O sea, ya van 2 menciones. Pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. O sea, si dejas que Lázaro llegue allá a la casa de mi padre y ellos lo vean que está muerto, se van a arrepentir. Miren que habla de arrepentimiento. Muy importante que entendamos esto y que lo tengamos claro. La fórmula para el arrepentimiento, según lo que dice el Señor aquí, según Abraham, es la palabra de Dios. La fórmula para el arrepentimiento es la palabra de Dios. Muy importante tener en cuenta esto.
Ya van aquí dos menciones, verso 29 y verso 30, sobre Moisés y los profetas. El primero lo dice literalmente y el segundo está intrínseco en la negativa del rico a Moisés y los profetas. Entonces habla de arrepentimiento, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces está hablando de que el rico está buscando, ya que él no se arrepintió, está buscando arrepentimiento para sus 5 hermanos. Eso es lo que está buscando contextualmente. Entonces, ojo, sobre ese mismo tema del arrepentimiento para que sus hermanos no se condenen, mire la respuesta de Abraham. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y los profetas, tercera mención de Moisés y los profetas en estos 12 versículos. Tercera mención de Moisés y los profetas. Si no oyen a Moisés y los profetas, o sea, la palabra de Dios, y tengamos en cuenta que cuando habla de los profetas también están los salmos, porque David era un profeta. David tenía el triple ministerio, rey, profeta y sacerdote. David consultó el éfod y Dios le respondió, sacerdote, porque él representaba al Mesías, a Cristo, que traía ese triple ministerio, profeta, rey y sacerdote. Pero es muy importante que entender, no conocer, entender. Pero para poder entender hay que conocer. Entonces, si no oyen a Moisés y a los profetas, tercera mención de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿quién es? Dios. Salmo 138, 2. Señor engrandeció 2 cosas sobre todas las cosas del universo, su nombre y su palabra. Cuando habla de su palabra, el su significa él. Entonces, Moisés y los profetas, la palabra de Dios. Tampoco se persuadirán, o sea, tampoco se arrepentirán, aunque algunos se levantaran los muertos, o sea, aunque les muestre prodigios, señales y maravillas como el Señor les mostró. Ojo, que eso se comprobó fielmente a través de todo el libro de los Hechos, que hubo milagros, prodigios y maravillas, y ellos a todos le dijeron que no. Ojo, porque tenían un reino montado, un cetro que se apropiaron de él, una nación que se apropiaron de ella, y tenían su propia palabra, mandamientos de hombres, como los acusa el Señor en Marcos 7 y en otros libros, y la tradición de los ancianos, que todo eso es el Talmud, muy importante. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Dios mío, te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de todos aquellos, Señor, que tú en tus propósitos, Señor, has escogido, Señor, para que escuchen tu palabra. Te doy gracias y te bendigo y te pido, Señor, que le abras puertas a tu palabra, porque aquí yo simplemente doy información, Señor, para que tu pueblo pueda ser libre, verdaderamente libre de toda mentira, de todo engaño y de toda leudación que el hombre hemos puesto en tu palabra. En el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Muy importante. Según lo que venimos viendo, ya estamos en la 7ª enseñanza. La semana pasada veíamos esa enseñanza tan especial de la semana pasada, y a través de ella ya conocemos cuál era la audiencia de Jesús en el rico y Lázaro. O sea, cuando el Señor les está dando el rico y Lázaro, Él lo está dando a una audiencia especial. Y a esa audiencia especial el Señor les asegura en el verso 16 de Lucas 16, o sea, 3 versículos antes del rico y Lázaro, les dice: la ley y los profetas llegan únicamente hasta Juan. Y ellos desecharon la ley y los profetas. Les quedaba todavía una carta, un as, el reino de Dios a través de Cristo. Ahí mismo se lo dicen, que enseguida lo leemos, en el verso 16 de Lucas 16. Entonces, había 2 formas de salvación. Una, Moisés y los profetas, pero eso era únicamente hasta Juan. Ellos siguieron con sacrificio hasta el año 70, siguieron con todo normal, porque el Señor permitió que paralelamente caminaran 2 reinos: el reino mesiánico, que Él vino a establecer y que enseguida le demuestro por la palabra que en sus días se estableció, y el reino mosaico o de la ley, que estaba trabajando a través de 603 mandamientos, la ley ceremonial, la ley civil,
y la ley y la cultual. O sea, ahí están 613 mandamientos. Ley civil, ceremonial y la ley moral, que eran los 10 mandamientos. Y ahí la civil y la ceremonial. Entonces, todo esto es la ley y los profetas. Pero el Señor les dice, en el verso le dice, que esa ley y esos profetas eran únicamente hasta Juan. Usted debe entender esto. Si no entendemos esto, hermanos, no vamos a entender nada. Nada. Que yo creo que ya en esta séptima enseñanza ya deberíamos entender casi todo. Por no decir todo el Lázaro y el rico. Porque ya vemos que el púrpura ya lo hemos demostrado. Más aún, el púrpura tipifica reino, autoridad, señorío, dominio, poder, control. Eso era el púrpura. ¿Se acuerdan cuando al Señor lo azotaron y vinieron los romanos y él estaba ya todo herido y lo vistieron? ¿No se acuerdan? Lo vistieron con una túnica de púrpura y ahí mismo le dijeron: rey, tú eres rey por el púrpura. ¿Sí ven? Ellos estaban reinando, o sea, la palabra, interpretando la palabra. Pero son muchísimos versículos, hermano. Lo que necesitamos es tiempo. Entonces, el púrpura define que estaban en autoridad, como lo profetizó Génesis 49:10 Jacob, que ellos retenerían el culto, retenerían el reino, permanecerían con el dominio, con el control y con el cetro hasta que viniera Silo. Silo es Cristo, el rey de paz, príncipe de paz. Cuando él viniera, entonces, dice, a él se someterían todas las naciones, incluyendo a Israel. Muy importante. Pero ellos no lo hicieron. Entonces, como ellos no lo hicieron, él no los acabó, él los debió acabar de una, pero no los acabó, así como cuando leyó Lucas, cuando le entregaron el rollo. Que ese Lucas equivale a Isaías 61, 1 y 2. Cuando le entregaron el rollo, él leyó, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido, que dice los propósitos. Y sin terminar, el verso 2 cerró el sello, cerró el rollo. Si usted lee Isaías 61, 1 y 2, tenía que haber terminado, porque eso era parte de su ministerio, que dice de que vendría, ahí habla del juicio de Dios contra ellos. Pero no, simplemente él y la venganza del Dios nuestro. Tenía que haberlo terminado cuando él habla, cuando le entregaron el rollo. Pero no, ¿por qué? Porque eso era para el final de su ministerio. Entonces muy importante que el Señor, eso era parte del propósito del Señor. ¿Ok? Entonces, y todo eso para Israel, para el pueblo de Dios, al que él vino a salvar. Entonces, muy importante que parte de su ministerio era leer cuando le entregaron el rollo, y no terminó la oración. Tenía que haberla terminado, pero eso lo menciona Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso, creo que es 16 en adelante o 19 en adelante. Sangre, fuego y vapor de humo. En el día de Pentecostés menciona eso, que era parte del ministerio que él traía. Entonces, muy importante, hermanos. Así que ya conocemos cuál era la audiencia de Jesús en esta parábola. La audiencia eran los escribas y los fariseos. El Señor les había dicho que el reino, que Moisés y los profetas llegaban únicamente hasta Juan, y a partir de ahí era anunciado el reino de Dios. O sea, el evangelio del reino de Cristo, como lo dice 2 de Corintios. Muy importante. Entonces, hasta ahí. Pero a partir de ahí ya había otra forma de ser salvo. Ellos tenían la posibilidad, los que estaban vivos tenían la posibilidad, porque al hablar de el rico, está hablando de alguien que ya murió,
que ya murió y que ya no tiene posibilidades, como le digo a Abraham, ya no hay forma de pasar de acá para allá, porque él está profetizando en figuras o en un lenguaje figurado, un lenguaje cifrado, muy importante. Entonces, y ya conocemos entonces la audiencia del Señor en esta parábola, a la que le dio esta parábola y con qué fines le dio esta parábola, y su perfecta relación con dicha parábola, la relación que tenían los escribas y fariseos con esa parábola, o sea, lo representaba a ellos, y ya se lo sigo mostrando. Muy importante que entendamos esto es una acotación bíblica. La ignorancia nos esclaviza. Isaías 5:13, la ignorancia nos esclaviza. Cuando se acostumbra el pueblo a estarle dando el alimento semanal, y pura prédica, y puros amenes, y puras emociones, y puro Dios le bendiga, sin conocimiento de toda la escritura, sin conocimiento de la palabra de Dios, como les dice el apóstol Pablo, no me he negado a compartiros o a enseñaros toda la escritura, toda la palabra de Dios. Entonces, nos olvidamos del 100% de la palabra profética, que es casi un 25 o un 30% de toda la Biblia. En eso nos hemos enfocado hace algún tiempo, muy importante. Entonces, la ignorancia esclaviza. Mire un pueblo ignorante. Mire esos que fueron a defender allá al presidente de Estados Unidos. A todos los que cojan van a terminar una cantidad de años tremendo en la cárcel. Ya los echaron de los trabajos a todos los que identificaron, y los van a echar a todos. No van a tener trabajo, no van a tener cómo llevar comida a la casa, y van a quedar en la cárcel por defender a un mentiroso. Ignorancia total. Lo mismo pasa en la iglesia. La ignorancia nos hace legalistas, nos hacemos matar por lo que creemos, pero no, como decía Pablo, que tienen celo, pero no conforme a ciencia, a la ciencia de Dios. La ignorancia religiosa es lo peor que existe. Es como han controlado la humanidad a través de los años y la siguen controlando. Hombres, unos tremendos pobres, miserables, de un momento a otro se hacen pastor, y ya de un momento a través de la elocuencia se enriquecen, y todo el mundo adorando unos pedazos de carne. Pobres, miserables, y ya unos multimillonarios con poder sobre la gente, y la gente se hace matar por ellos. La ignorancia nos esclaviza, hermanos, nos esclaviza. La ignorancia. Por eso el Señor prometió, el Señor sabía esto. En el nuevo pacto, en Isaías 31 a 33, el Señor promete que pondría sus leyes en nuestra mente y las escribiría en nuestro corazón, y a partir de ahí nosotros seríamos su pueblo y Él sería nuestro Dios. Y dice, ya no hay necesidad de que ninguno enseñe al otro, porque Dios nos enseñará a todos. Y en primera de Juan dice que en nosotros está la unción del Santo, del Espíritu Santo. Y dice que Él es el que nos enseña todas las cosas. Entonces, pero para eso necesita comunión con Dios, para eso necesitamos cavar y ahondar y poner el fundamento en la palabra de nuestra vida, y no una cosa religiosa de coger una Biblia, ir y congregarnos, o estar repitiendo cosas, o estar rezando, o aguantando hambre. Todo eso es parte de esa ignorancia que esclaviza, y está esclavizada la gran parte de la iglesia del planeta Tierra, siguiendo a hombres, y sin libertad, sin poder delante de Dios. Entonces, muy importante, yo fui uno de esos, pero no más, gloria a Dios. A medida que vamos conociendo, la verdad nos hará libres. ¿Cómo? Verdaderamente libres en Él. Es muy importante. La ignorancia nos esclaviza. Isaías 5:13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, esclavo, porque no tuvo conocimiento de Dios. Conocimiento rema de Dios, a través de una relación, una comunión con el Señor, y su gloria pereció de hambre. La gloria que ellos habían tenido, la gloria que tenían el Señor, las promesas, pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Eso le pasó a ese pueblo, no solamente cuando fueron llevados a Babilonia, sino cuando estaban en Egipto, cuando fueron llevados a Babilonia, y cuando en el año 70, cuando Tito los acabó todos, el ejército de Jesucristo, que lo dice claramente en Lucas, cuando habla claramente en Mateo 21, cuando habla de
del rey que le hizo un banquete a su hijo y que no quisieron ir, y que le mataron a los profetas, en fin, mataron a su hijo. No quisieron ir, lo despreciaron, y dice que él mandó sus ejércitos, y sus ejércitos no es otro que el ejército romano, primer siglo, hermano. Por amor de Dios, entendamos la palabra. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria, esa gloria prometida de Dios para nuestra vida, esa libertad en el Señor, esa vida del Espíritu en el Señor, esa vida de poder a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, pereció de hambre. Así está la gran mayoría de la iglesia, muerta de hambre, así estamos. Y su multitud se secó de sed. Qué verdad más increíble. La ignorancia destruye. Entonces, si ven, nos esclaviza y segundo nos destruye. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Conocimiento. No, estamos dando que bautismos, que arrepentimiento, que perdón de pecados, teterito, y así nos mantienen los años. Hermano, podemos escoger 1000 o 20.000 y hacerle preguntas de todo lo que nosotros venimos estudiando, no responden una sola. Así estábamos, ni yo, ninguno respondíamos una sola. ¿Por qué? Por nuestra ignorancia, porque nos han dado mantenimiento, puro mantenimiento, eso es lo que dan. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste, muchos lo desechan. Ahí está el conocimiento, está la revelación. Se puede ver cómo se abre ante nuestros ojos la palabra. No les interesa. No. Le interesan los cuentos y las administraciones de hombres, que todo eso es antibíblico. Para hoy, hermanos, si a usted y a mí no nos ministra la palabra, estamos muertos en delitos y pecados, sin poder en nuestra vida, fornicarios, adúlteros, seguimos con los mismos ojos de siempre. No somos transformados, no somos vivificados, y lo único que nos vivifica es la palabra de Dios. Lo único que ensancha nuestro corazón, como le decía el salmista: Señor, ensancha mi corazón con tu palabra y correré a obedecer tu mandamiento, a ser libre. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Miren, eso somos y que sacerdotes, puro cuento. Y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, la palabra del Señor, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso le sucedió a Israel, y eso se cumple mucho. Así que, muy importante, hermanos, que para entender la palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios, hermanos, está llena de figuras, de un lenguaje figurado. Es una literatura que solamente la palabra la revela. Hermanos, no son cosas que se le asignan a las sociedades secretas de hoy en día. Mire, todo eso, mentira tras mentira. Todo eso es pura mentira. Y la gente no sabe qué hacer. Ya están diciendo de que el microchip lo habían asegurado en miles de cosas. Nomás mire YouTube. Y ya ahora la nueva es que el microchip está en la inyección esa. Y después que el microchip ya viene con la nanotecnología, todo lo nuevo que sale en las noticias, eso ahí mismo, se cumplió la Biblia. La Biblia no tiene que ver con ninguna noticia, hermano. La Biblia fue establecida por Dios. Y no tiene que ver con ninguna noticia. Jamás ha tenido que ver con noticias, nunca. Y ya van 2000 años, y miren, proyectaron lo que se tenía que cumplir en el primer siglo, lo proyectaron 2000 años y ya van 2000, y sigue, y no, nada, noticias, y todo sale falso y mentiroso. Como lo vamos a demostrar en las 70 semanas de Daniel, como lo vamos a demostrar en el milenio, como lo vamos a demostrar en los 2 profetas, o sea, en los 2 testigos, en la gran tribulación, en la abominación desoladora, todas las enseñanzas que vamos a traer. Todo por la palabra, la Biblia, interpretando la Biblia. Así que, hermanos, para entender la palabra de Dios, ojo, especialmente las parábolas y el lenguaje figurado en general, necesitamos obligatoriamente usar el 6º sentido. Nosotros tenemos 5 sentidos: tacto, la vista, el oído, en fin, 5 sentidos. Pero ninguno de esos nos sirve para eso. Tenemos que usar el 6º sentido. ¿Sabe cuál es el 6º sentido? El sentido más común de todos, el sentido común. Si no usamos el sentido común, estamos perdidos, permitiendo que otros nos interpreten lo que la Biblia no interpreta.
Muy importante. Sexto sentido, el sentido común. Sentido común. Hermano, la Biblia habla de muchas figuras. Que una mujer vestida de sol, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando? Y cantidad de cientos y cientos de figuras del lenguaje y figuras literarias que usa el Señor ahí, que no se pueden interpretar así literalmente, y nos las han interpretado como quieren. Entonces, muy importante que necesitamos entender lo que la Biblia explica de cada figura, o de cada lenguaje, o de cada parábola, que la Biblia interprete la Biblia, ya que el contexto de esta parábola, ya vimos, verso 29, verso 30 y verso 31, habla 3 veces de la ley y los profetas. El contexto de esta parábola de Lázaro y el rico, hermanos, y la condición de condenación del rico, porque hay un rico que está condenado, ya está condenado, no hay que juzgarlo, ya está condenado, y eso contradice cientos de versículos de Dios a través de la Biblia, que cada uno irá a ser juzgado en un solo día. Dios juzgará a todo el mundo en un solo día, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, claramente. Pero aquí vemos al rico que ya fue condenado y está en un infierno sufriendo. Entonces, el contexto de esta parábola y la condición de condenación del rico radica en su rechazo a la palabra de Dios. Ahí está el contexto. Versos 29, 30 y 31, 3 veces se menciona la ley y los profetas. Al Cristo decirle a su audiencia, a los escribas y los fariseos, que la ley y los profetas eran hasta Juan, se los dice en el verso 16. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Un divorcio. Se habla de divorcio en el versículo 18. Divorcio entre Dios y ellos. No se puede aplicar someramente al divorcio entre personas, ¿ok? Pero no, el contexto, tiene que seguir el contexto de lo que él viene hablando. Él no está hablando de personas ni de matrimonios y divorcio entre personas, está hablando de Dios, del reino, de él que es el Dios, de él que es el hijo de David, de él que es el Mesías prometido. Está hablando de él y habla de un divorcio, por supuesto, entre él y su audiencia. Muy importante entender el contexto bíblico. Entonces, al decir a los escribas y a los fariseos que la ley y los profetas eran hasta Juan, el Señor les está diciendo y les dice, les voy a ilustrar. Les dice en el verso 16, Lucas 16, 16, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios les es predicado. Ok, entonces aquí les dice que les va a ilustrar 3 versículos después de que les menciona Moisés y los profetas y el reino. Dice, les va a ilustrar el fin, donde iban a terminar, el fin que iba a ser de los que rechazaran la palabra de Dios, Moisés y los profetas. Entonces, les menciona en el verso 16 que la ley era hasta ahí, o sea que no caminaba un metro más, hasta ahí moría la ley y los profetas respecto a la salvación, hermano, a la redención, a eso se refiere, no a otra cosa. No que la ley y los profetas en ese momento morían, no, o sea, se cumplía esa ley y los profetas, Dios la iba a respetar hasta que viniera Silo. Y a partir de que él vino, ya les dice, ok, yo respeto que la ley y los profetas, todos los que se sujetaron a Moisés, la ley y los profetas, tienen redención en mí. Pero a partir de que ya yo estoy aquí, ya yo tengo el cetro, yo soy el hijo de David prometido, yo soy el Mesías prometido. En mis días Dios prometió que iba a ser salvo Judá e Israel habitaría confiado. Enseguida lo vemos. Entonces, les voy a ilustrar lo que le va a suceder, en dónde van a terminar los que se justifican a sí mismos, como lo dice el verso 15. Y dice que para Dios lo que para los hombres es magnífico, para Dios es una abominación. Ellos se justificaban a sí mismos. No necesitaban ningún Mesías, no necesitaban nada. Por eso, como lo vimos la semana pasada, en Marcos capítulo 7, él le dice que desechando el mandamiento de Dios, establecen como verdad mandamientos de hombres y costumbres de los ancianos. Muy importante, desecharon la palabra de Dios.
Entonces él está diciendo, en el verso 16 les voy a ilustrar en 3 versículos más lo que le va a ocurrir a aquellos que desecharon la ley y los profetas. Pero, como les está predicando a unos que están vivos, les va a mostrar una figura de alguien que murió. Le está poniendo un ejemplo de todos los que murieron bajo el antiguo pacto, la ley y los profetas. Y que se sujetaron a la ley y los profetas, todos iban a ser salvos. Ahí está el pobre. Pero los que no se sujetaron iban a estar al otro lado, ahí está el rico, en el infierno. Entonces, es una ilustración, les dice en el verso 16, les voy a ilustrar en 3 versículos más lo que va a suceder con aquellos que rechazaron a Moisés y los profetas. Pero lo más importante es que ustedes todavía tienen una posibilidad. Desde entonces les es predicado el reino de Dios. Ojalá que usted entienda, hermano. Si no entiende, escríbame, hermano. Yo le trato de explicarle de muchas maneras. Entonces yo lo tengo muy claro. Si no entiende, me escríbame, póngame un audio. Yo le trato de colaborar, hermano, que para eso estamos. Esa es la labor de nosotros. Ayudarnos los unos a los otros. Entonces, aquí, en esa parábola, el Señor lo que les está es ilustrando, le está ilustrando a través de una parábola en donde iban a terminar los que rechazaran Moisés, la ley y los profetas, como lo dice Abraham. Si no oyen a Moisés y los profetas, entonces no se arrepentirán. Las otras 5 sectas, ya había una condenada. Un representante de esa secta lo muestra como figura el Señor, como ejemplo, como ilustración, condenado. No a todos, sino a los que rechazan. Pablo era fariseo, Gamaliel era fariseo, Nicodemo era fariseo, y ninguno de los 3 se condenó. El Nuevo Testamento afirma de que muchos ancianos y del gobierno creyeron en el Señor. Eso después lo vemos. Entonces es muy importante, porque es una ilustración que le está dando. Les menciona en el verso 16 y en el verso 19 les desarrolla la ilustración. Contexto, Moisés y los profetas. Contexto, lo que es más grande para Dios en todo el universo, su palabra. Él y su palabra. Y Él estaba aquí, en carne. Grande es este misterio. Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros, ahí el hombre, Dios con nosotros. Jesús, salvación. Hermanos, palabra, interpretando la palabra. En esta parábola no dice que alguno de los dos, Lázaro o el rico, hayan aceptado al Señor, pero tampoco lo niegan. Ojo, lo que sí afirma categórica y radicalmente es que el rico rechazó la palabra de Dios. No dice que el pobre, no, el rico rechazó la palabra de Dios. Y eso fue lo que ellos hicieron todo el tiempo, como lo hemos demostrado y lo vamos a seguir demostrando. Muy importante. Como lo dijo Moisés y los profetas, no, la palabra de Dios no. Cuando le estaban predicando el mismo sumo sacerdote y todo el Sanedrín y los ancianos y la familia de los sumos sacerdotes y los principales sacerdotes y los escribas, todos, no te pedimos, no prediquen más en ese nombre ni en esa fe. Oye, hermanos, para niños, la Biblia no lo muestra, lo que pasa es que somos perezosos. Pero bueno, al menos ya nos está quitando esa pereza. Muy importante. Así que esta parábola no dice que alguno haya aceptado al Señor. Los dos de la parábola, las que representan a un pueblo y a otro pueblo. Los unos representan la cúpula, los que están vestidos de púrpura, así como la capa que le pusieron al Señor y lo declararon rey. Ellos estaban con el reino, como lo profetiza Jacob en Génesis 49:10. ¿Ok? Muy importante. Y entonces ellos están en el dominio, ellos son Jerusalén que mata a los profetas, o sea, la alcurnia, el Sanedrín, la cúpula, y los otros, el pueblo, es el pobre pueblo, que Dios los puso para que le enseñaran la palabra al pueblo, tanto a los escribas como a los fariseos. Los fariseos eran celosos de la palabra, y los escribas celosos de que se sostuviera la verdad de la palabra, pero nada hicieron, la botaron a la basura, y dijeron, ¿por qué no le dice a tus discípulos que obedezcan
las costumbres de nuestros padres, que obedezcan los mandamientos de nuestros padres. O sea, ¿por qué no les dice a tus discípulos que tiren a la basura eso que tú estás predicando y que obedezcan más bien como nosotros las costumbres de nuestros padres? Talmud, muy importante. Entonces, qué importante entender, como lo que no entender, necesitamos entender la palabra. Al rechazar la palabra de Dios, el de esta parábola también rechazó al Señor, pero también rechazó los propósitos con que el Señor mandó al Mesías, y también rechazó las promesas de Dios para ellos, para los que la rechazaron. Ojo, los que no la rechazaron, para Pablo las recibió todas, etcétera, etcétera. Es muy importante. Así que el contexto de la parábola de Lázaro y el rico tiene que ver con la palabra de Dios, o contexto, la palabra de Dios para salvación, para arrepentimiento. Como le dijo él, no, Moisés y los profetas no, envía más bien al muerto, y cuando vean ese milagro, ellos se arrepentirán, porque le dijo el propósito, por eso lo repetí ahorita varias veces, para que mis hermanos se arrepientan, arrepentimiento. Y lo que le da a Abraham, según la parábola de Jesús, es la palabra de Dios. Solamente hay arrepentimiento a través de la palabra de Dios, no más, no hay otra forma de arrepentimiento. Esto no es ni aguantando hambre, ni ayunando, ni haciendo nada, es obedeciendo la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Así aguantes hambre todo el año, así te programen en tu iglesia aguantar hambre muchos meses al año. Puro cuento. Si no obedecemos la palabra de Dios, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Claro, hermano, claro, claro, lo que vimos. La ignorancia nos destruye, nos destruye, nos destruye. La ignorancia de las cosas de Dios. Así que el contexto de esta parábola tiene que ver con la palabra de Dios y su poder para arrepentimiento y comunión con Dios, salvación eterna. Ese es el contexto total de esta parábola. La palabra de Dios y lo que ellos hicieron con la palabra de Dios. Eso es todo, no más. Ese es el contexto. No, que es que cuando uno se muere, un segundo después está en el infierno o está en el cielo. Pura mentira. Nada que ver con esto. Nada que ver. Ya lo demostré hoy más que nunca. O sea, ya no lo muestra a usted y a mí la palabra del Señor. Muy importante. El rico que está en el infierno le suplica misericordia por sus 5 hermanos. Ojo. ¿Y qué pasaba con sus 5 hermanos? ¿Por qué pedía misericordia para sus 5 hermanos? Para que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque estaban tan mal como el rico. Esas 6 sectas, todas estaban mal. Cuando vino el Señor, todas estaban mal. Todos. Todos. Pero para eso vino el Señor. Para salvarlos a todos los que lo recibieran. Más a todos los que le recibieron, ojo, más a todos los que le recibieron, no más a los escogidos que le recibieron, no dice, a todos los que le recibieron. Dios les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, cuando el Señor dice, sobre los salvos siempre salvos, cuando el Señor dice que Él vino a buscar y salvar, ojo, no dice que a los escogidos, sino a los que se habían perdido, y los que se habían perdido era toda la humanidad en Adán y Eva. Buscar y salvar a los que se habían perdido, no dice a unos cuantos escogidos. Entonces, el rico está en el infierno. Ese que está en el infierno, que tipifica a los escribas y fariseos, o sea, esa cúpula, le suplica a Abraham por misericordia para sus 5 hermanos. Porque ellos estaban tan mal como él. Entonces el Señor aquí le está trayendo esta palabra a todas las sectas judías, a través de esta parábola. Y que lo que ellos creían era todo lo contrario. Que cuando ellos se morían, como eran hijos de Abraham o descendientes de Abraham, y como eran judíos o israelitas, iban derecho para el cielo. Y Pablo claramente dice, no es judío el que lo es en la carne, ni israelita el que nace en Israel, ni que porque es simiente de Abraham, sino aquel que es de la fe de Abraham. ¿Qué es la fe de Abraham? Salmo 138, 2, la parte C. Dios engrandeció 2 cosas sobre todo, su nombre y su palabra. La fe de Abraham en la palabra de Dios. Muy
importante, hermanos, muy importante. Discúlpeme que me explique tanto, pero de la única manera que podemos entender. Está pidiendo arrepentimiento para sus hermanos. Él no se arrepintió. Abraham le dice, ya no hay posibilidad, ya tú viniste acá, no te arrepentiste, entonces, ok, ya que yo estoy aquí condenado y que no me puedes mandar, porque hay una muralla infinita que tipifica la sangre de Cristo, entre nosotros y ustedes, entonces envía a Lázaro para que mis hermanos se arrepientan. Le dice, no, esto no es con milagros, esto no es porque se sana y que vienen sanados, no es cuando vienen estos pastores que sanan y no sé qué cosas, son las multitudes así. Esto no es por milagro, sino por obediencia a la palabra de Dios. Conozco gente que en alguna u otra manera Dios ha tenido misericordia de ellos y están peor que antes. ¿Por qué? Porque lo único que transforma es la palabra de Dios, no la administración de nadie, hermanos. Nadie, porque no somos nada. Nadie. Es muy importante, hermanos. ¿Y por qué yo pienso así hoy en día? Porque todo ha sido una mentira. La religión es el opio del pueblo, lo peor, cuando no hay entendimiento. Lo único que hay es legalismo y nos encerramos en una religión y en hombres mentirosos, porque la Biblia dice que sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Entonces así que, ¿y en qué se fundamenta Abraham para el arrepentimiento del rico y de las otras 5 hermanos o las 5 sectas? Escribas, fariseos, saduceos, esenios, celotes y herodianos, 6 sectas. Entonces, ¿en qué se fundamenta Abraham? Para el arrepentimiento que necesitan los 5 hermanos del fariseo que ya está en el rico fariseo, que tiene una túnica púrpura que tipifica la alcurnia de Israel, el sumo sacerdocio, el concilio, el poder. Arrepentimiento, únicamente. ¿Y qué les menciona respecto para que haya arrepentimiento? Lo mismo que Jesús les menciona en el verso 16, Moisés y los profetas. ¿Sí ven? Hermano, por favor, digiera esto, digiéralo. Vuélvala a escuchar, abra la palabra, o si no, no vamos a poder entender. Yo lo estoy explicando muy claro y muy despacio, muy claro, y por la Biblia todo. Pero necesitamos digerir que lo que le dijo Abraham para arrepentimiento es Moisés y los profetas. Le dijeron, no, Moisés y los profetas no, ni para mí ni para mis hermanos. Ellos, como yo, necesitamos ver un muerto que les hable. Las 6 sectas del primer siglo. Verso 16, mire. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hermano, pare. Hoy en día enseñan los mesiánicos que la ley sigue en vigor. Supongamos que sigue en vigor. ¿En vigor para qué? O sea, que es parte de la Biblia. Ahí está. Es eterna. Pero ¿quién dijo que la ley y los profetas eran únicamente hasta Juan? Aunque la ley seguía, ahí está en la Biblia. Miren, ahí están los 613 mandamientos. Y están los mandamientos morales, 10 mandamientos, los mandamientos civiles y los mandamientos ceremoniales, 613. 3 más 10 morales. Siguen ahí en la Biblia. Cuando el Señor selló la Biblia en Apocalipsis, selló los 66 libros. La palabra de Dios es eterna. Pero el Dios eterno, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios manifestado en carne, Jesucristo, el Mesías de Dios, el ungido de Dios, dice en Lucas 16, personalmente está en rojo, dice, la ley y los profetas eran pasado hasta Juan. O sea, que el sistema de salvación del Antiguo Testamento era únicamente hasta Juan. A partir de que vino Silo, que vino el Mesías, el sistema de salvación es Él, su sangre, el pacto, Jeremías 31, 31 al 33. ¿Ok, hermanos?
para que entendamos. Y esto lo siguen enseñando lo contrario a esto en la totalidad de las iglesias mesiánicas. Por eso llevan a la gente para el Antiguo Testamento todo el tiempo. Jesucristo declaró y confirmó eternamente que la ley, el sistema de salvación a través de la ley y los profetas era hasta Juan. A partir de que él vino ya era, el reino es anunciado, ahí lo dice. Desde entonces, o sea, desde Juan, desde que ahí terminó la ley y los profetas, terminó, no fue desechada, no, la ley y los profetas siguen en la Biblia, terminó como sistema de redención, los sacrificios de animales y todo eso terminó como sistema de salvación. A partir de ahora, Juan mismo lo declaró, ahí el Cordero de Dios, todos esos millones y millones de corderos que murieron y que nosotros y nuestros padres matamos para poder mantener comunión con Dios, todo eso profetizaba de ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, hasta Juan. Muy importante, hermanos, hasta Juan. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado. Y el reino de Dios es Cristo como el Cordero Santo de Dios. Cristo como la palabra de Dios vivo. Cristo como nuestra única manera de entrar al reino, como nuestra única manera de tener comunión con el Padre. Jesucristo. No más, hermanos. Entonces, desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Menos la cúpula que decidió no recibirlo. Dijo que esa sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Lo desechó como rey, lo desechó como profeta, lo desechó como sacerdote, lo desechó como el Mesías, lo desechó como la palabra del Dios vivo, lo desechó como sumo sacerdote, lo desechó como el Hijo de Dios. Le mató a sus profetas, le mató a sus discípulos, le mató a sus apóstoles, lo mató a él, se robaron el templo. Ojo, primer siglo. No lleve eso para ningún otro año, ninguna cosa más. Eso es parte de los dos versículos que leí en Isaías 5:13 y en Oseas 6:4, hermano. Por amor de Dios. Dios mío. Entonces, a partir de Juan hasta ahí, podían ofrecer sacrificios, pero cuando vino él, ya no más sacrificios. Ya el sacrificio perfecto es él. Con una sola ofrenda, dice Hebreos, hizo perfectos para siempre a los apartados para él, los santificados. Tengamos la palabra, hermanos. Eso es la salud del rico. Que solamente hay salvación a través de los que estaban en la ley, Antiguo Testamento, que Jesús vivió y murió bajo el Antiguo Testamento. El Señor les permitió que se salvaran a través de la ley y los profetas. Pero a partir de Juan, y que él vino, su ministerio comenzó a los 30 años, a partir de él, cuando Juan lo declaró, ahí el Cordero de Dios, o sea, el Cordero de Dios que ustedes van a ofrecer en el templo, mírenlo ahí. Él es el que va a recibir el juicio de Dios que era sobre nosotros, lo va a recibir sobre él. Por eso es que dice por ahí en Isaías 53 que el juicio sobre él era nuestra paz. Él estableció la justicia verdadera. Yo, usted y yo, los que hemos nacido nuevos, somos justificados eternamente delante de Dios. La justicia perdurable. Mi justicia es eterna, es perdurable, igual que la suya si ha nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo. Es perdurable, como lo dice las 70 semanas de Daniel, Daniel 9, 24 a 27. Justicia perdurable. Hermanos. Ay, bendito, hay tanto que compartir. Así que, muy importante, hermanos. Verso 29, entonces ya vimos. Verso 16, les habla de Moisés, los puede traer hasta Juan. Verso 29, Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Nuevamente, contexto, la palabra de Dios, Moisés y los profetas como sistema de salvación. Y esto incluía a David como profeta, los salmos. Por eso es que el Señor dice en Lucas 24, 44, que era necesario que todas las profecías que hablaban de él o que se debían cumplir en él era obligatorio. La ley, los profetas y los salmos, ahí lo menciona, porque la palabra es una unidad perfecta. Verso 31, entonces mire,
verso 30, ya vemos que él dice, no, Moisés y los profetas no. Entonces ya van 2 veces. Y en el verso 31, sí, les dice a Abraham, si no oyen a Moisés y a los profetas, tercera vez. Más en el versículo 16, cuarta vez, 4 veces. Moisés y los profetas, contexto de la parábola del vaso rico, Moisés y los profetas como sistema de salvación. Y a partir de que él está predicando, ya que ustedes me están escuchando, ahora el sistema de salvación soy yo. ¿Y qué dice? Que ellos se burlaban de él. Hermanos, por amor de Dios, entendamos, se burlaban de él, se burlaban de sus palabras. Desecharon sus palabras y además lo acusaron de por qué sus discípulos no desechaban también como ellos la palabra y más bien recibían y cumplían las costumbres y tradiciones de los ancianos. Hermanos, entonces, si no oyen a Moisés y los profetas, cuarta vez con el verso 16, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos, aunque alguno viniera a mostrar milagros, como muchos buscan que los ministerios de algunos pastores por ahí son que los milagros. Hermano, ay bendito. Así que el contexto de esta parábola y la condición del rico en el infierno radica en su rechazo al único sistema de salvación, la ley y los profetas. Pero como él está predicando, también están rechazando el reino de Dios y se están burlando de él. Qué tremendo, hermanos. Al rechazar la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando yo rechazo la palabra de Dios? También rechazo a Dios, rechazo a su Hijo, rechazo sus promesas, rechazo sus propósitos para mi vida. Lo rechazo todo. Muy importante que lo entendamos. Por eso dice por allá en Mateo 7, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. ¿Sí ven? Que no es ir a congregarnos y llevar la Biblia, ¿ah? Y decir que somos cristianos y mandar todo el año mensajitos cristianos. No, y las hace, la obedece. Si no, simplemente la Biblia dice son unos mentirosos y que Cristo no es nuestro Señor. Y al rechazarlo a Él como Señor, rechazar su palabra, lo rechazamos como Señor, rechazamos sus promesas, rechazamos sus bendiciones, rechazamos sus propósitos. Claro y contundente, hermanos, para usted, para mí y para ellos, se cumplió claramente en el primer siglo y para cualquier otro del planeta Tierra. Entonces, muy importante. Entonces, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ellos ni lo quisieron oír porque se burlaban de lo que él estaba diciendo. Además, cuando él hablaba y no le hacían preguntas para hacerlo caer. Ojo, escribas y fariseos y la cúpula. Ni lo oyeron, ni lo obedecieron, pero si rechazaron Moisés y los profetas, no. Contexto. Así que la pregunta del rico. A la pregunta que le hace Abraham, él lo lleva a la palabra de Dios como sistema de arrepentimiento y sistema de salvación. A eso se refiere esta parábola, no a ninguna cosa de que usted se muere y un segundo después está, es que en el cielo, por allá se dividió, el cuerpo sigue acá, la persona sigue allá, pero allá tiene orejas, siente dolor, tiene lengua, tiene ojos, se ven el uno al otro. ¿Por qué? Porque es una parábola. Así que a la pregunta del rico, Abraham lo lleva al verso 16. A la pregunta del rico, en el verso 28, ahí 29 al 31, Abraham lo lleva, o Jesucristo lo lleva usando a Abraham, usando una parábola, lo lleva al verso 16 de Lucas 16. La ley y los profetas, pero dice que solo fueron hasta Juan. O sea, que todos los que murieron antes de que Cristo viniera, inclusive cuando Él vino, sin que los hayan escuchado a Él, y morían, si estaban cumpliendo la ley de los profetas, eran salvos en Él, cuando Él resucitara. ¿Ok? Pero si lo estaban escuchando a Él, significa que no habían muerto. Tenía que ser ya a través del otro medio, el reino de Dios, a través de la sangre de Cristo. ¡Qué tremendo! ¿Sí entendemos esto, hermanos? Así que, a partir de Jesús, he ahí el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo.
el hijo de David. Por eso lo llamaban Jesús, hijo de David. O sea, porque era el David prometido, el rey prometido. A partir de Jesús, el hijo de David, ya solo es posible, era posible. Cuando él les está hablando a los que estaban vivos, pero le estaba usando una ilustración para mostrar lo que les había pasado a los que habían muerto sin cumplir la ley y los profetas. Y el pobre parece que sí cumplió la ley y los profetas. Por eso estaba en el seno de Abraham o en la presencia de Dios. Y a partir del Mesías ya solo es posible el arrepentimiento y la salvación entrando al reino de Dios. Por eso desde ahora todos se enfocan en entrar al reino de Dios. Muy importante. Por eso les dice, mire que esto es muy importante. En Gálatas 4:4, que Cristo nació, vivió y murió bajo la ley, o sea, bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con Hechos capítulo 1, verso 1, con la venida del Espíritu Santo. Es el Nuevo Testamento a partir de ahí. De resto es Antiguo Testamento. Así que Juan, el libro de Juan, gran parte, el libro de Mateo, gran parte, el libro de Lucas, gran parte, estaban bajo el Antiguo Testamento. Muy importante. Mire lo que dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, esto para reconfirmar, hace 2000 años, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de lo que Dios había prometido que iba a enviar a su Hijo. Dios envió a su Hijo, por eso lo vieron. Cuando él cumplió 30 años, el ministerio de Juan el Bautista ya llevaba, o sea, Juan el Bautista le llevaba 6 meses de edad. Cuando él cumplió 30 años, ahí estaba Juan Bautista, y cuando lo vio Juan el Bautista, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, se está refiriendo a ese día, a esa fecha cuando él nació. Dios envió a su Hijo a través del vientre de María, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él vivió y murió bajo la ley. 5. Para que redimiese, salvase a los que estaban bajo la ley, o sea, a todos los que murieron bajo la ley. Desde que Dios implementó la ley en Monte Sinaí, todos los que murieron en esa esperanza, Él era la salvación para todos ellos. Y era la salvación para cuando Él vino, todos los que estaban bajo la ley. Pero que a partir de Él, como Pablo, como Pedro, como Juan, entonces ya dejaban la ley a un lado, porque la ley es el sistema de salvación. Ojo, no que la ley es quitada ni botada, como sistema de salvación se pasaron, porque ya no les servía, porque ya una vez que lo escucharon a Él, desde ahora es predicado el reino de Dios. A partir de que lo escucharon a Él, ya entraron al reino de Dios a través de su evangelio del reino y a través de su palabra y a través de su sangre. Entonces es muy importante, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, o sea, los que estaban allá en Jerusalén que mataron a los profetas. Muy importante. A fin, o sea, con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos, como el Señor lo profetizó en Jeremías 33. Dice, pondré mi ley en vuestra mente y la escribiré en vuestro corazón. A partir de ahí yo seré vuestro Dios y ustedes serán mis hijos. Mire, la adopción de hijos. Ahí se cumple esa promesa del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sin la sangre de Cristo todo es ley. Animales. Pero he ahí el Cordero de Dios, como le dice hasta Juan. Una vez que Juan hizo esa declaración, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya a partir de ahí la salvación era a través de Él, ya no más por la ley. Ojo, para todos los mesiánicos que llevan a todo ese pueblo, hermano, en ignorancia al Antiguo Testamento y a la ley. Muy importante, hermanos. Entonces, para corroborar esto, mire usted cuándo fue eso. Fácil. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, lo mismo que acaba de asegurar Pablo, ya que el Mesías ya había venido, ya había muerto Juan el Bautista, ya había muerto el Mesías, ya había resucitado el Mesías, ya estaba en el cielo, ya había establecido su reino. Entonces les dice en Gálatas eso, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ok, pero mire lo que dice aquí, profetizó Jeremías antes de que se viniera el Mesías. He aquí, Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, está hablando de un futuro, pero ¿cómo sabemos cuándo son esos días? Con fecha exacta, minuto exacto.
Acontecimiento profético, histórico, exacto. ¿Cómo sabemos? La Biblia, interpretando la Biblia, hermanos. He aquí que vienen días, dice el Señor, Yahweh, en que levantaré a David de nuevo justo. Esto mismo está en Jeremías 33, 16. Léalo, por favor, Jeremías 33, 16. Dice exactamente lo mismo. En que le levantaré a David de nuevo justo. O sea, le levantaré un retoño, un hijo del árbol de David. Y reinará como rey. Ojo, en esos días, no dentro de miles de años, un reino milenial. Mire lo que dice la Biblia y mire cómo asegura cuándo fue la fecha exacta, el día exacto y la hora exacta, histórica. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. El juicio que él hizo, él vino y trajo un juicio. Y el juicio que era para todo el mundo, vino sobre él, como lo dice Isaías 53, verso 5, verso 8, claramente. El juicio de Dios vino sobre él, entonces, y hará juicio. El juicio, se tenía que hacer un juicio perfecto, y el juicio perfecto lo dice Isaías 53, verso 5 en adelante. Ahí, vino sobre el juicio de Dios, vino sobre él. Por eso fue que cuando él estaba en la cruz, claramente él estaba bajo el juicio de Dios. La ira de Dios vino sobre él para poder entonces declararnos a nosotros como justicia de Dios en él. Por eso dice que hará juicio y justicia en la tierra. Él hizo juicio y justicia en la tierra. Por eso usted y yo somos justificados eternamente mientras permanezcamos en el Señor. Ojo, nuestra justicia es eterna, no es por pedacitos, es eterna mientras permanezcamos en el Señor. Ojo. Entonces, y hará juicio. El juicio fue perfecto porque el juicio vino sobre él. Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él, justicia eterna de Dios en él. Y la ira de Dios vino sobre él. Ok, muy importante. Vino sobre él. Por eso es que nosotros somos justificados, porque la ira que era para nosotros vino sobre él. Ok, muy importante. Muy importante. Entonces, de aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantará a David rey de nuevo justo y reinará como rey en la tierra. Ok, verso 6. En sus días, fecha exacta, tiempo exacto, tiempo histórico exacto, que lo podemos identificar con lupa, inclusive con telescopio, no necesitamos lupa. En sus días, o sea, en los días cuando él dijo, hay el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que justifica el mundo, el que se hace pecado para que el mundo fuera justicia de Dios en él. Y Dios le adjudica a cada creyente la justicia, la perfecta vida de Cristo, perfecta obediencia de Cristo y perfecta justicia de Cristo, como si nosotros lo hubiésemos cumplido. Muy importante. En sus días, hace 2000 años, no dentro de miles de años, como los mentirosos siguen enseñando. En sus días será salvo Judá. Oh, que aquí está asegurando de que en sus días, está profetizando 800 años antes, de que en los días del Mesías, Judá sería salvo. ¿Sí ven? Salvo. En esos días, únicamente. Únicamente en esos días. E Israel también, las 10 tribus, como lo confirma Hechos capítulo 2, verso 5 en adelante. Habitaría confiado. ¿Confiado en qué? Confiado en la salvación en el Mesías, para con Dios. Que eso fue lo que declaró Simeón cuando lo levantó en sus días. En sus días. Ahí lo lee. Léase. Lucas capítulo 1, Mateo. Léalo, Lucas 1. Léalo y verá. Cuando Simeón lo levantó, lo cargó. Que declaró que era la salvación de Israel, la salvación de Judá y la salvación de los gentiles. Ojo, en sus días, hace 2000 años. No espere que eso ocurra nunca más. Ahora nos dejó la palabra para que al creer la palabra y creer en el sacrificio de Cristo, creer en su sangre que nos justifica, somos salvos. Muy importante. En sus días será salvo Judá y Israel habitará confiado. Y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra. A él, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que este hijo de David del primer siglo, ya vamos terminando, les dijo que serían salvos solo a través de Cristo y ya nunca más a través de la ley y los profetas. Al rechazar la palabra de Dios, la cúpula, los escribas y fariseos, y al pueblo que contaminaron, también rechazaron a Dios, rechazaron sus promesas, rechazaron sus propósitos, rechazaron al Mesías hace 2000 años. Y los que lo sigan rechazando, rechazan lo mismo.
Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te doy gracias por tu bendita y preciosa palabra en este primer día de la semana. Señor, domingo, Señor, segundo domingo de este año, Señor, del 2021. Te damos gracias porque tu palabra sigue viva y sigue eficaz para salvar, para redarguir, para corregir, mi Señor, para ayudarnos, para bendecirnos, para guiarnos, Señor. Tu bendita palabra, que es lo único que necesitamos, Señor. Bendito es tu nombre y bendita es tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Qué preciosa palabra, tan reveladora. Comparta la palabra, hermano. Muchos rechazan, como lo leímos en Isaías 5:13. Hermanos, muchos rechazan la palabra de Dios. Qué grave. Así que comparta la palabra, hermanos, y que el Señor los guarde y los cuide en estos tiempos tan peligrosos. Cuídese, hermano, que cuidándose usted, cuida a su familia. Así que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios los guarde y los guíe siempre. Bendito es el nombre del Señor.